Buenos días muchachos, vamos a ver hoy un tema de terror para todos. Vamos a ver fracciones y vamos a empezar con este problema sencillo que está aquí. Dice, a María le encantan los peces, tiene un gran acuario en casa con 28 peces. Entonces, como todos los problemas, primero los datos. 28 peces. En el acuario conviven peces de tres clases, hay guppies, mollies y peces neón. La mitad de los peces del acuario, la mitad, son guppies. Un cuarto son mollies y el resto son neón. Sí. Entonces viene ahí una pregunta muy sencilla. Dice, ¿cuántos peces guppies hay en el acuario? Sí. Ya nos dio la proporción con las fracciones. Sí. Un medio. Sí. Entonces vamos a hacer otros 28 y la mitad de 28. Esto nos da 14. Hay 14 guppies. Y luego dice, ¿cuántos peces del acuario son peces molly? Y ya nos dio también la proporción, dice un cuarto. Entonces nosotros vamos a hacer 28 entre 4. ¿Sí? 7 moles. Y dice que el resto son neón. Entonces lo que tú y yo vamos a hacer es 28 menos 14 más 7. 28 menos 21. 7 neón. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es donde tú y yo vamos a ver lo de las fracciones o donde lo vamos a estar utilizando. ¿Sí? Aquí la cuestión es que tú entiendas que las fracciones representan ciertas partes de un número, como en este caso yo tenía 28 peces, ¿sí? Y luego de esos 28 peces me dieron la mitad son guppies, la mitad son mollies y puedo hacer entonces mis operaciones. Sí, eso es lo que debes de poner atención en esto de las fracciones, ¿ok? Vamos a checar este. Dice, María tiene una probeta con agua. La probeta está dividida en 5 partes iguales y hay 2 partes con agua. Entonces, si te fijas ahí en el dibujito donde está la barrita, ya está dibujado eso, una probeta en 5 partes iguales y 2 con agua. Y ya está la fracción y te dice cómo se lee 2 quintos. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte lo que vamos a revisar tú y yo son las partes que conforman a la fracción. La fracción tiene dos partes principales, que es numerador, esto que está aquí, y denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales. Y ojo, esto es muy importante, son partes iguales. Se divide la unidad, o sea, el todo. En este caso, nuestra unidad es una probeta, porque así dice el problema, que ella tiene una probeta, ¿sí? Y la probeta está dividida en 5 partes. Entonces, la unidad se divide la probeta se divide en 5 partes. Y el numerador nos dice qué partes se toman de esa unidad. Unidad, la probeta. ¿Qué partes se tomaron? 2, porque son las dos que el agua ocupa, ¿sí? Dice en este cuadrito de abajo, los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El denominador indica el número de partes iguales que se divide la unidad y el número indica el número de partes iguales que se toman. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que tú y yo nada más siempre estemos al pendiente. Numerador, denominador.
número de partes tomadas. ¿Sí? Eso es todo. Está sencillote hasta ahí, ¿no? Vamos a checar estos problemas que son las fracciones de un número. En este caso, cualquier número del que estemos trabajando se va a convertir en nuestra unidad porque lo vamos a partir en pedazos más pequeños. Y esto se hace muy sencillo. Dice en el problema, en el colegio de Alex hay 602 alumnos. Practican natación 3 séptimos. ¿Sí? Ya no te estoy apuntando los números porque ya están aquí. 602 alumnos. Déjame este más chiquito. Y 3 séptimos practican natación. Entonces aquí están las instrucciones paso a paso. El primer paso es multiplicar el 602 por el numerador. Si 602 por 3 me da 1806. Y luego eso lo voy a dividir entre el denominador, el que ya tenía, ese, 7. ¿Sí? Y me da 258. Entonces 3 séptimos de 602 es 258. ¿Sí? Ahí está paso a paso qué es lo que tú vas a hacer. Para calcular la fracción de un número se multiplica el número por el numerador y el resultado se divide entre el denominador. ¿Sí? Por numerador entre denominador. ¿Sí? Sencillote. Entonces vamos a checar estos problemitas aquí abajo. El primero dice 3 quintos de 75. 3 por 75 te va a dar 225. Entre 5, 45. Esa es tu respuesta. ¿Sí? El que sigue dice 2 séptimos de 147. Entonces lo primero es 147 por 2 entre 7. El que sigue 5 octavos de 160. 5 por 160, 800. Entre 8. Sí, entonces, esto está muy sencillo. Si se fijan, es el mismo procedimiento siempre. Por el numerador entre el denominador. Y lo que estamos sacando es sacar la fracción de un número. ¿Sí? O sea, pues de 602 alumnos, 3 séptimos practican natación. Pues sí, pero ¿cuánto es eso? O sea, pues me dejas igual, ¿verdad? 3 séptimos de 602 no sé cuánto es. Hago mi operación y resulta que son 258 alumnos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Te estoy dejando algunos problemas. Está muy sencillo porque es de fracciones. Acuérdate que esta es la semana 7. Nada más nos queda 7, 8, 9 y tenemos examen. Entonces, pon mucha atención a lo que estamos haciendo. Trata de resolver los problemas por ti mismo y si tienes dudas, avísame para poder responderlas, ya sea en un video o por WhatsApp o como veamos. ¿Sale? Gracias, muchachos.